Hay un puntito muy importante. La programación, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, la programación está relacionada al 100% con la lógica. Y el problema de la lógica es que no hay forma de usted decirle a una persona, ah, consígueme un chin de lógica de la tuya, o de ir a un lugar y comprar, vamos a comprar lógica. La lógica se desarrolla con la práctica. Eh, no hay forma de usted poder hacer algunas actividades relacionadas con la lógica a través de lo que es la memoria. ¿Y en qué sentido se lo digo? Por ejemplo, para saber las vocales A, E, I, O, U, dentro de 20 años, ¿cuáles van a ser las vocales? ¿Alguien sabe cuáles van a ser las vocales dentro de 20 años? La misma. Las mismas. No le van a agregar una vocal más, ni la A la van a cambiar por la Z. Pero uno más uno, a usted le dicen, hágame esta suma, uno más uno, y usted la hace. Dentro de media hora le preguntan otra suma, le dicen, vamos a hacer una suma, y hay millones de posibilidades de que no sea uno más uno. Y usted dice, bueno, uno más uno son dos. Cada vez que me pregunten uno más uno, yo voy a decir que son dos. Y usted lo memoriza eso. Pero cuando le digan uno más tres, cuando le digan 100 más 200, cuando le digan 1.000.000 más 345.000, usted no puede memorizarse todas las sumas que existen en el mundo. Para eso usted tiene que aprender a sumar y usted tiene que aprender a utilizar la lógica de por qué se van creciendo los números, cómo se van combinando el uno con el cero, el uno con el uno. Todo eso es como un razonamiento que hay que hacer. Entonces, esa es la diferencia con lo que tiene que ver con la programación. Usted no puede memorizarse cómo se hace un programa que suma dos números, porque hay millones y millones de programas más que se pueden hacer. Entonces, con usted observando ese programa, tiene que analizar el programa y ver por qué se usa cada una de las líneas, cada uno de los comandos, y entonces usted va a poder seguir programando en un futuro. Pero es a través de su capacidad de razonamiento, de usted entender el por qué cada una de esas líneas. Ustedes tienen que sentarse y ver el programa, un ejemplo que yo utilizo siempre, ese ejemplo, que suma dos números. Y desde la primera línea hasta la última, usted tiene que saber qué hace cada una de esas líneas. Entonces luego usted busca otro programa de lo que yo le he enseñado. Por ejemplo, de los últimos que hemos tratado, uh, donde vamos a seguir avanzando y ustedes van a poder ver diferentes elementos nuevos. No quiero comenzar a decir algunos porque ya lo vamos a tratar más adelante. Y usted tiene que saber por qué cada uno de esos elementos se utiliza en ese programa. Y quiero que entiendan, porque el problema es que si no pueden hacer eso, se le va a complicar el aprobar la asignatura, el poder entender y adquirir los conocimientos necesarios. Y si aprueban la asignatura, tal vez por alguna acumulación de puntos que sea necesaria para tener un 70 y no adquieren el conocimiento necesario, entonces cuando pasen a otra programación, cuando ustedes tengan que programar, se les va a hacer muy difícil. Tenemos que entender esta partecita desde ahora. A veces le hago algunas preguntas y algunos temas que tratamos que también es importante conocer y me doy cuenta que a veces no se realizan de la forma al 100%. Hay una pregunta que me he dado cuenta, no sé si ya había tratado con usted el tema, de que a veces se le pregunta cuál es la diferencia entre una cosa y otra, entre dos elementos, y ustedes lo que hacen es que definen los elementos. Realizar una definición es bueno porque agrega más contenido a su respuesta. Si usted tiene la capacidad de definirlo, amén, se acepta como bueno y válido. Pero luego de las definiciones, usted tiene que decir cuál es la diferencia.
Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un carro rojo y un carro azul? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un carro rojo y un carro azul? El color, profe. Y El depende color. de qué tipo de carro sea. El color, personal. El color. Ven, entonces si yo le pongo a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un carro rojo y un carro azul? Y usted me pone, un carro es un medio de transporte que tiene 4 gomas, que utiliza gasolina, también utiliza gas, y el carro rojo sirve para transportarse, al igual que el carro azul. Ahí ustedes me están dando la definición de lo que es un carro, pero ustedes no me están diciendo cuál es la diferencia. ¿Entienden? Al final, por lo menos, ustedes tienen que poner, y la diferencia es el color. O nada más poner eso. La respuesta correcta sería el color, o la diferencia es el color, un ejemplo. Entonces, por eso le digo, porque a veces cometemos ese pequeño error cuando se pone cuál es la diferencia, que lo que hacemos es que definimos y ya. Y esa no es, ese no es el objetivo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un carro rojo Toyota y un carro azul Honda? ¿Qué sé yo? No hay un carro rojo Toyota y un carro Hyundai. El color, la marca. El color y la marca. Entonces, eso es para, porque me he dado cuenta que a veces le hacen preguntas a ustedes de diferencia y no la hacen de la forma correcta. Y quise explicarle esa partecita, porque el objetivo es ese, aprender. Aquí lo que estamos haciendo es eso, aprendiendo todo, porque a veces ustedes dicen algunas cosas, toman participación, de las cuales yo aprendo mucho. De todo se aprende un poco. Entonces, el objetivo es ese, cualquier cosa que yo le digo, no tiene que verse como una reclamación, sino como eso mismo, el tratar de que aprendamos todo. Déjenme para mostrarle aquí. Miren, están observando ahí. ¿Pueden observar el documento? Sí, podemos observar. Ok. O sea, ya que yo puedo observarlo. Miren, vamos el trabajo final, vamos a trabajarlo en relación a lo que es 2 unidades. Ustedes saben que tenemos el tiempo un poquito corto y esos son unos temas que son, ¿cómo le digo? Si ustedes todavía no han entendido los temas que hemos tratado hasta ahora al 100%, no todos, porque hay algunos que sí, hay otros que no. Entonces sería bueno que estos temas, antes de llegar ahí, porque aprendamos bien lo que estamos tratando ahora. Entonces, para el trabajo final, como tenemos el tiempo un poquito corto y quise ponerle algo que no sea muy difícil, tal vez sería un poquito de contenido, no hay que hablar mucho. De cada unidad usted puede escribir 3 páginas. Un ejemplo, no hay que hablar, no hay que hacer un documento de 10, 15, 20 páginas, no. Es mejor que usted haga 3 páginas de cada unidad y que tenga sentido, que se vea que lo que usted escribió, usted lo investigó. Y vamos a trabajar con esas 2 unidades que estamos viendo ahí, que es la unidad 7 y la 10 del programa de clase. Entonces me van a entregar eso con una presentación, una hoja de presentación, una introducción que no es una página, no es 2 o 3 líneas ni un párrafo, sino una introducción de por lo menos 2 o 3 párrafos. La introducción tiene que hablar, dar una pequeña descripción del tema que vamos a tratar, que cuando yo lea ese párrafo me dé cuenta de qué trata el tema y yo sienta motivo de decir, bueno, sí, me interesa o no me interesa. Porque con el título yo puedo sentir una motivación, pero con ese primer párrafo donde me describe de cuál es el tema que va a tratar, ahí yo entonces siento una mayor motivación. También ustedes pueden agregar un párrafo diciendo de qué está contenido el trabajo. El trabajo tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión, tiene una bibliografía. Cuando yo veo que tiene una bibliografía, como a mí me interesa buscar algunos textos y algunas referencias, algunos libros, también voy, mira, déjame ver la bibliografía de este trabajo y esa parte de qué trata el trabajo y qué es lo que cuáles son los elementos de lo que está compuesto ese trabajo. Ya ahí ustedes tienen, por ejemplo, 2 párrafos de lo que ustedes pueden hablar y pueden agregar cualquier opinión, cualquier cosita también, y ahí ya serían unos 3 párrafos en relación al trabajo.
Entonces, esa introducción tiene que ser, busquen en internet ejemplos de introducción, busquen qué es una introducción. Lo mismo que la conclusión no son 2 líneas ni 3 líneas. En la conclusión usted tiene que ya finalizar, también puede al final ya dar una opinión en relación al desarrollo del trabajo completo, de cómo se cumplieron los objetivos que usted quería de ese trabajo. Eso es lo que se hace en la conclusión, y también se hacen 2 o 3 párrafos, o sea, casi una página o una página completa en esa parte. La bibliografía no es copiar y pegar los links, ni poner el nombre de un libro que usted utilizó. Busquen, utilicemos lo que es el formato APA, y en la bibliografía, hagan una bibliografía como se debe de hacer. Si ustedes no saben, escriban cómo se hace una bibliografía, busquen ejemplos de bibliografía, y también me pueden decir a mí que yo le puedo mandar por WhatsApp algunos ejemplos. Eso es lo que vamos a tratar en el trabajo final, que lo voy a subir en el fin de semana. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la tarea. Déjenme ir aquí. Ok. ¿Están observando el documento de la tarea? Sí. Ok. En esta parte de la tarea, es bueno que pues, cuando ustedes estén realizando el proceso de la tarea, si tienen alguna duda, también me pregunten. Puede que haya un término o algo que yo estoy solicitando que no lo entiendan al 100%. Y es bueno que siempre se estén comunicando conmigo, y ahí esa partecita la puedan resolver. Hay la tarea anterior donde estábamos trabajando. Miren, esta parte es muy importante en la programación utilizar el I, el O, lo que es el no. Los lenguajes de programación utilizan estos tipos de conectores, de operadores, y son muy importantes a la hora de usted programar, porque dependiendo de lo que usted quiera que haga el programa, usted lo va a necesitar. Por ejemplo, cuando ya esta semana estamos tratando lo que es el if, y ese tipo de programación ya, que también nos sirve mucho cuando queremos hacer algún proceso. Cuando usted combina eso con estos operadores, también es muy, muy importante. Déjenme para mostrarle aquí. Por si acaso, si alguien tuvo alguna duda con esta parte, aquí dice que solamente tomaríamos el nombre. O sea que usted puede necesitar el nombre o cualquier otra cosa, pero yo lo hice así con esa partecita de solamente tomar el nombre para que fuese más fácil. Por ejemplo, ahí el nombre, ¿verdad? La número 1 dice calificación si es igual a 100. Ahí la calificación de Pedro es 75, o sea que no cumple. Y la de Ana es 80. Y la de Luis es 95. El único que obtuvo un 100 fue Mario. Entonces, aquí, el único nombre que se va a colocar es el de Mario. Ven, porque la única calificación que es igual a 100 es la de Mario. Aquí. Ven. Entonces, estos ya no cumplen con esa característica, y por eso no pueden colocarse. Viene la segunda. Nombre si edad es menor de 30. Si la edad es menor de 30, entonces ya aquí la calificación no nos interesa. Lo que estamos hablando es de la edad, igual que en la otra parte donde lo importante era la calificación. Entonces, menor de 30, ustedes por ejemplo aquí dicen Pedro tiene 65 y Luis tiene 35. Entonces, esos dos ya no califican. Entonces, ahí solamente quedan Mario y también Ana. Entonces, en este caso, aquí, el nombre que se va a, serían dos nombres, Mario, Ana. Ven. Aquí hay otro ejemplo. La calificación es igual a 100. La edad es menor de 30. ¿Quiénes tienen una calificación igual a 100? Ya en ese caso lo habíamos hecho anteriormente. La única persona que tiene una calificación igual a 100 es Mario.
Pero ¿qué pasa? Que aquí también tiene que cumplir lo que tiene que ver con la edad. Como la edad es 25, ahí también sí cumple los dos requisitos. Y sí podemos poner el nombre de Mario otra vez. Ahí ya se cumple esa parte. Entonces aquí, nombre si edad es menor o igual a 35. Del listado aquí, ¿quiénes cumplen con esa parte? Que la edad sea menor, igual o mayor a 35, que debió de ser el signo colocarse al revés, mayor o igual a 35. De los que están en el listado, ¿quiénes son mayor o igual a 35? Bueno, ahí está Luis, Mario y Ana. Dijimos Luis. No, Luis. Luis es igual, o sea que sí Dice cae. menor de edad. Luis Pedro, si es Luis mayor. y Pedro. Ana no cumple porque es menor. Y Mario tampoco porque es menor. Entonces la otra opción dice que la calificación sea menor de 80. La calificación sea menor de 80. Apaguen el micrófono si alguien tiene un ruido cerca. Y vuelve y lo enciende, no se preocupen. A ver. Aquí dice calificación menor de 80. La calificación de Luis es menor de 80. Aquí, No, miren. Claro que no. Claro que no. No, eso es mayor. Entonces, Pedro sí cumple con las dos peticiones. En este caso, aquí solamente vamos a colocar el nombre de Pedro. Ven, porque ahí solamente es Pedro que cumple con esa condición. Entonces, así es que debemos de irlo haciendo uno por uno. Por ejemplo, en el otro dice, si la calificación es igual, si la calificación no es igual a 100. ¿Qué quiere decir ahí? Que Mario, que tiene la calificación igual a 100, es el único que no cumple, porque dice si no es igual a 100. O sea que Luis, Ana y Pedro sí cumplen. Entonces aquí habría que colocar los nombres de los tres. Luis, Ana, Pedro. Ven, esa es la forma en la que debe de hacerse esa parte ahí que le estaba mostrando. Para colocarle aquí una presentación. Miren esta presentación. Miren, ahí está el programa que suma los dos números. Denme un segundito. Entonces aquí, miren, aquí ustedes se dan cuenta, el mismo programa de que suma dos números. ¿Por qué se pone print y por qué se pone entre comillas? ¿Por qué se pone slash D? ¿Por qué se pone esa I, ese símbolo de I? El porciento de, por favor, perdón, el porciento de, entre comillas, lo que nos quiere decir es que es una variable entera. Y luego de la coma, entonces, ese símbolo de I nos está diciendo que eso que está después de ahí es una variable, la variable que estamos leyendo. Entonces, aquí en el print, después de la comilla, solamente está el paréntesis y el punto y coma. Cada vez que ponemos un punto y coma, es porque hasta ahí es que llega la sentencia, lo que estamos mandando a hacer. Entonces aquí en este print, luego de las comillas, tenemos una coma y tenemos sum, que es una variable. Eso quiere decir que se va a imprimir la suma es, y que después de eso viene una variable que es entera, igual que aquí en el scan, una variable que es entera y que se llama suma. Entonces, cada uno de esos elementos nosotros tenemos que entenderlo. De comilla a comilla es lo que va a salir en pantalla. Los paréntesis es diciéndome que eso que está ahí adentro en el paréntesis es lo que yo le estoy mandando el print. Todo lo que está en paréntesis es lo que yo le estoy mandando a imprimir. Y el punto y coma es para indicar que ya finalizó esa línea. Entonces, miren, por ejemplo, este otro programa. Cambiar una variable por otra. Aquí me faltó, déjenme para ponerle la variable C, que se lo dije en el video que le mandé la explicación. Entonces, aquí yo igualo A a 1 y B a 2 y la mando a imprimir para que se sepa. Entonces, lo que yo hago es que igualo C a B.
para que C tenga el valor de B, que es 2. Y luego B va a tener el valor de A. Entonces ya ahí yo intercambié el valor de A con el valor de B. ¿Por qué? Porque B ahora vale 1. Y yo lo que quiero es que B tenga el valor de 1 y A tenga el valor de 2. Entonces, como C es igual a B, B es igual a A, ahí B ahora me va a valer 1, pero C me vale 2. Entonces, cuando yo igualo A igual a C, ahí entonces A me vale 2, que es el valor de B. Entonces, ahora B vale 1 y C y A vale 2. Entonces, ahí yo intercambié los valores. ¿Por qué los mando a imprimir otra vez? Para que se vea que ahora tienen valores diferentes. Entonces, ahí, si ustedes se dan cuenta, esos print de ahí, estos print de aquí, todo eso hay que saber, buscarle la lógica. ¿Por qué? ¿Por qué se están haciendo? Aquí, por ejemplo, también tenemos lo que es el promedio de 3 números. Por ejemplo, ya hicimos lo que es la suma de 2 números y para un promedio hay que sumar todos los números. Si son 3, se leen los 3 números y se suman los 3. Pero para obtener el promedio, esa cantidad hay que dividirla, los 3 números sumados hay que dividirla entre la cantidad de números, que son 3. Se suman los 3 números y entonces se divide entre 3. El resultado le dimos la variable D. Entonces aquí el promedio es, y mandamos a imprimir a D, y ahí nos va a dar el promedio. Aquí tenemos otro, se ve un poquito más largo, pero es una tontería. Es lo mismo. En vez de sumar, lo ponemos que sume, que reste, que multiplique y que divide. Y entonces aquí, mírenlo ahí, leemos los 2 números y creamos 4 variables, que serían resultado suma, RS, RR, resultado resta, RM, resultado multiplicación, y RD, que no es República Dominicana, es resultado división. ¿Por qué lo pusimos flotante? Porque una división puede dar 3.5 y por eso lo colocamos aquí de esa forma. Si lo hubiésemos colocado aquí arriba y los dos números son 1 y 2 entre 2 y da 1, 4 entre 2 y da 2, ahí no hay ningún problema. Pero cuando nos dé decimal, entonces ahí se puede producir un error. Por eso lo colocamos de esta parte. O sea, si usted lo pone aquí arriba, van a haber muchos procesos que no le va a generar ningún error cuando los números sean enteros. Pero si el número es decimal, entonces va a haber un error. Entonces, mírenlo ahí cómo se hacen los 4 procesos: suma, resta, división, multiplicación. Que ahí los signos están al revés. Eso, miren, eso fue un error ahí. Aquí debe de decir RM, el de multiplicación, y RD es el de división. Ya ahí están bien. Entonces se mandan a imprimir y ahí le va a salir la multiplicación, la división y todo. Quise mostrarle esos 4 programas, que está en el video también yo le hice la explicación, pero quise mostrárselo para que ustedes tengan una idea más definida y tal vez puedan comprender mejor esta partecita. Ya para que vayamos finalizando con lo que quería comunicarle hoy, no le voy a explicar esta presentación, solamente se la voy a mostrar, que aquí vamos a utilizar ya lo que es el if y el switch. El if y el switch tienen un poquito de semejanza, pero muy sencilla. El if, lo que quiere decir, como traducido al español, viene siendo sí. Y eso lo que quiere decir es cuando usted dice, yo voy para tu casa si tú me regalas 100 pesos. Si tú no me das los 100 pesos, ya tú sabes que yo no voy. Yo puedo llegar allá corriendo si llevo una botellita de agua. Si no tengo la botellita de agua, entonces no voy a llegar. Entonces, ese if es muy importante porque es para tomar decisiones. Y ahí está, hay algunos programitas, por ejemplo, algo muy sencillo, sumamente sencillo, que es decir si un número es 8. Si usted pone el 1, el 2, el 3, el 7, el 15, no importa, le va a decir que no escribió un 8. Y si usted pone un 8, le va a decir que fue un 8. O sea, sumamente sencillito para que tal vez de esa forma entendieran lo que es el if, si es positivo o negativo. Ahí le va a decir, usted digita un número y le va a decir si es positivo o negativo. Si una persona aprobó o no, tomando en cuenta que la nota de aprobar es 70.
cuál de los dos números es mayor. Usted escribe dos números y le va a decir cuál de los dos es mayor. Observando esos programas, usted tiene que entender cuál es el uso del if. Pero para eso usted tiene que saber qué, vuelvo y les repito, cada una de esas líneas qué hace. Cada una de esas líneas que hace. Cuando usted entienda eso, ya entonces ahí usted la parte del if, entonces la va a comprender bien. Y el switch, miren lo que pasa, el switch se usa como si fuera, se dice también lo que es el case o casos. Y en esta parte lo que nos va diciendo es, en vez de usted poner opciones, si esto, si lo otro, usted le va poniendo en caso 1, en caso 2, en caso 3. Y lo que quiere decir es que si usted pone un 1, va a ser lo que usted ponga en el caso 1, si usted pone un 2, en el caso 2. Y así es como más sencillo cuando son muchas opciones. Cuando son pocas opciones, usted puede utilizar el if. Cuando son muchas opciones, entonces ahí usted puede utilizar el switch o lo que sería el case, como le dicen la persona. Como ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de 7 días de la semana. Entonces le ponemos que cuando usted ponga un 1, usted va a poner el número y le va a decir cuál es el día. Comenzando con que el lunes es el primer día. Entonces ahí le va a decir el lunes el número 1, el lunes si pone un 1, martes si pone un 2, miércoles si pone un 3 y así sucesivamente. Entonces esa partecita ya es la que ustedes tienen que dominar de lo que sería el switch y principalmente el if. El if es lo que vamos a utilizar mucho. Le voy a poner a hacer algunos programas con if, pero yo lo que quería era que ustedes vieran estos ejemplos, que trataran de entenderlo, para que entonces en esta semana que viene hagamos 2 o 3 programas que tengan que ver con if y con otros elementos más. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Alguna duda o alguna pregunta en relación a lo que hemos conversado hasta ahora? Ok, pues nada, vamos a finalizar diciendo que vamos a tener un examen final. Ustedes saben que tiene un valor de 50 puntos. Yo le voy a dar un resumen para que no tengan tal vez que estudiar el programa. Ok, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta en relación a lo que hablamos? No. Ok, miren, vamos a tener un examen final que tiene un valor de 50 puntos. Pero no vamos el examen no va a ser del programa completo de clase porque sabemos que hay mucho contenido. Yo voy a tomar una parte importante del programa de clase, les voy a decir cuáles serían los temas para que ustedes lo estudien y así en vez de estudiar 30 temas, yo les digo son estos 15, son estos 20 y ustedes nada más estudian esos temas que vamos a tratar. Vamos a tener el trabajo final que les mostré. Hay una parte de participación que tiene que ver con los 3 foros que hay que participar, había que participar en los 3 foros. Los comentarios que estamos dejando en los videos de los encuentros. Hay que dejar un comentario en el video del encuentro, pero el que ya está en el encuentro no tiene que verlo, el video lo ve si quiere, pero no sería. Bueno, el internet está un poquito peor ahora, pero lo que le estoy explicando es que esos 10 puntos de participación se van a ganar con el foro y con el comentario en las reuniones. Pero el comentario yo le dije que era acerca de algo que usted aprendió en la reunión o algo que le llamó la atención o un tema nuevo que a usted le gustó de la reunión. Pero algunas personas han dejado un comentario que no tiene que ver con la clase. Han entrado y han dicho una frase o algo que en relación
que no guarda relación con lo que hemos aprendido. Entonces, ese trabajo final de 15 puntos, esa prueba final, lo que son las actividades que vamos realizando, lo que son los comentarios, y en toda esa partecita es bueno llevarla ahí al día para que al final no perdamos puntos y luego no nos hagan falta. Nada, eso era lo que yo tenía que conversar con ustedes hoy. Si no hay ninguna interrogante, lo podemos dejar hasta aquí entonces. Hablamos. Ok, pues mantenemos el contacto por WhatsApp entonces, ya ustedes saben, en el grupo y de forma personal.